Bien, el tema de hoy es hidatidosis. Esta es una zoonosis, porque es propia del ganado, y como es propia del ganado, es una enfermedad también que se da en zonas ganaderas, ¿no? Principalmente la sierra, que es Cusco, Puno, Junín, Cerro de Pasco, Cajamarca. Son zonas ganaderas importantes y entonces ahí se da esta enfermedad y que afecta pues a muchas personas, sobre todo gente joven, y que puede llevar incluso a la muerte de algunas personas. Por eso es importante que ustedes reconozcan esta enfermedad. Entonces la hidatidosis es una infección zoonótica causada por hidátides. Las hidátides son larvas de un céstodo localizadas principalmente en hígado y pulmón. Se adquiere por ingerir huevos de la tenia de este céstodo Echinococcus granulosus, cuyo hospedero definitivo es el perro. Entonces el perro es el que tiene esta tenia adulta. Es una tenia pequeña, mide medio centímetro, nada más, es pequeñita, pero la hidátide sí puede medir hemos encontrado hasta 20 centímetros de diámetro. Miren, estas son las hidátides, puede haber una. En el humano son escasas, pero en el ganado se presentan en gran cantidad, ¿no? Miren, estas son las hidátides, que es la larva de esta tenia. Y esta es la tenia, muy pequeña, que solamente tiene un escoles con 4 ventosas y una doble corona de ganchos, que se parece mucho al escoles de tenia solio por estas características, pero es mucho más pequeña, ¿no? Y luego tiene el cuello, una proglótida inmadura, una proglótida madura y una proglótida grávida, nada más que 3 proglótidas. Entonces, esa es la característica de esta Echinococcus granulosus. Tiene un poro genital, acá está el poro genital, vean, pero lo que más nos interesa es la estructura de la hidátide porque esa es la que tiene el nombre. Entonces, la hidátide tiene dos partes, un continente y un contenido. El continente está formado por dos membranas, que son la capa germinativa, que la ven acá, casi es una fila de células, nada más, que se repliega formando vesículas prolígeras, ¿no? Pero es así la capa germinativa, o también se llama capa prolígera, así esos dos nombres tiene. Y por fuera hay una capa más gruesa, blanquecina, anucleada, como hojas de cebolla que se van superponiendo y que se llama la cutícula. Esta cutícula, la apariencia que tiene es de clara de huevo cocida, así blanca, ¿no? Entonces puede llegar a tener 1 o 2 milímetros o a veces un poco más. Entonces esta capa sí es más gruesa, no tiene núcleos y además tiene una característica importantísima, que es que inmunogénicamente es inerte. El organismo no desencadena una respuesta inmune frente a esta capa. Entonces, si la hidátide está, digamos, íntegra, el organismo no lo reconoce como extraño, porque esta capa cuticular o laminar, que también se llama, le protege y no hay una respuesta inmune adecuada. Entonces, el continente, repito, está formado por esta capa germinativa, ¿no?, interna, o también le llamamos prolígera, germinativa o prolígera. Y esta otra capa que se llama cuticular o laminar. Adherida o formada por la capa germinativa, a veces se pueden encontrar estas vesículas prolígeras, ¿no? Son vesículas prolígeras, hay otra vesícula prolígera, pero que en su interior se forman unas estructuras pequeñas, de unas 150 micras más o menos, máximo 200, que se llaman los protoescólex. Estos protoescólex
es el futuro escólex del Echinococcus granuloso. Por eso es importantísimo. Entonces hablaremos de una hidátide fértil cuando tiene protoescólex. A veces no se forman protoescólex, entonces es una hidátide infértil. ¿Se dan cuenta? Pero otras veces los protoescólex pueden estar, vamos a borrar esto, directamente de la prolígera, sin una vesícula prolígera como en este caso. O incluso pueden estar libres en el interior. Otras veces podemos encontrar vesículas hijas, ¿no?, que tienen la característica de tener también una capa, por eso se llama hija, laminar y una capa germinativa. Y en el interior puede haber protoescólex. Entonces, son vesículas hijas que pueden haber también dentro de esta hidátide. Entonces, eso es, ya estamos hablando un poco del contenido, ¿no? El contenido entonces son las vesículas prolígeras, los protoescólex que se desprenden y también un líquido. Acá hay un líquido que se llama el líquido hidatídico. Este líquido hidatídico es sumamente transparente, tiene el aspecto de cristal de roca o agua de manantial y contiene proteínas, contiene grasas y sales. Es un líquido muy salado, ¿sí?, pero también, como tiene proteínas, es sumamente inmunogénico. Entonces, desde el punto de vista de la inmunología, la capa laminar no tiene una respuesta adecuada, la capa germinativa sí es inmunogénica, produce una respuesta inmune, la capa germinativa que generalmente está dentro, y el líquido hidatídico con mayor razón. Entonces, va a haber una respuesta inmune cuando se rompe esta capa laminar y puede entrar en contacto nuestro organismo con el líquido hidatídico o con las membranas o capas germinativas. Entonces, esto es la hidátide. Como digo, el tamaño puede ser pequeño, de 2, 3 centímetros hasta 20 centímetros, o a veces más. Depende de dónde se encuentre. En el ganado se encuentran pequeñas, que son 2 a 3 milímetros, perdón, 2 a 3 centímetros, a veces un poquito más, pero es que no se da tiempo a que desarrolle más porque al animal se le beneficia, se le mata antes de que esto desarrolle más. En el hombre puede estar años, se dice que esta hidátide puede crecer 1 centímetro por año, y entonces si va a tener muchos años va creciendo, pero crece más en niños y en el pulmón. En el hígado tiene un desarrollo más lento, no crece muy rápidamente. Bien, entonces esto es la hidátide, ¿no?, completamente. Aquí simplemente para ver un esquema, ¿no?, digamos, acá está la capa germinativa, un prolígera, esta es la capa laminar, ¿ya? Esta es la vesícula prolígera, estos son los protoescólex, igual acá una vesícula prolígera con protoescólex, acá sin protoescólex, acá el protoescólex es fijo a la membrana prolígera directamente, ¿no? Y todo esto es el líquido hidatídico. Hasta ahí es la hidátide. Pero conforme va creciendo, el organismo le va formando una capa adicional. ¿Por qué? Porque como va creciendo, va colapsando células en el tejido que se encuentra, ya sea el pulmón o el hígado, que son los más importantes. Entonces, va colapsando estas células, se van aplastando, digamos así, y van formando una capa que se llama adventicia, que es propia del hospedero, ya no es la larva, es propia del hospedero esta capa adventicia. Entonces, al conjunto de la larva más la respuesta o la capa esta del hospedero, que es la adventicia, le llamamos quiste hidatídico. Entonces, esto no es un quiste hidatídico, el que está acá a la derecha, es una larva hidátide. Pero acá cuando ya tiene una capa del hospedero, ya hablamos de un quiste hidatídico. ¿Está claro? Bien. Entonces es el quiste hidatídico. Bien, acá vesículas prolígeras. Esta es una vesícula prolígera llena de protoescólex. El protoescólex es un escólex invaginado de la tene. Vean, acá ya están la doble corona de ganchos, ¿no? Y está invaginado el escólex, por supuesto, y después va a invaginarse. Esta también es una vesícula prolígera,
Bien, acá también son protoescólex, o escólisis también se le dice. Y esta es la membrana prolígera, muy delgadita, y esta es la capa laminar, y ya esto viene a ser parte del tejido. Vamos a ver bien. Esto es el huevecillo de la Taenia echinococcus. Este es muy similar, idéntico diríamos, a lo que es el huevo de Taenia solium, Taenia saginata. Por eso cuando uno ve de estos huevos dice Taenia sp, porque no sabe realmente a quién pertenece, porque morfológicamente son idénticos. Miden 35 o 40 micros, cubierta radiada, y en el interior hay un embrión hexacanto. Y en este caso tenemos el protoescólex. Vean, este está invaginado, el escólex, aquí está la doble en la corona de ganchos, y estas estructuras redondeadas son los corpúsculos calcáreos. ¿Se acuerdan dónde vimos corpúsculos calcáreos? ¿Se acuerdan? No. ¿Alguien se acuerda? Cisticerco. Muy bien, el cisticerco en la capa interna también tenía estos corpúsculos calcáreos. En todos estos son muy parecidos en estos aspectos. Bien, ahora, en Echinococcus granulosus hay varios equinococos que pueden causar hidatidosis. Por ejemplo, este es el equinococo, perdón, varios equinococos, ¿no? El Echinococcus granulosus es el que nos interesa porque es el que tenemos en el país, no tenemos otro equinococcus, y tiene el útero sacular, ¿no? Como un saco. Y el poro genital un tanto posterior a la parte posterior de la tenia. Mientras que hay otro que es Echinococcus multilocularis, que el útero es racemoso, el poro genital es anterior, Echinococcus boyeli, que el útero también es racemoso, los ganchos son sumamente grandes, las cosas más saltantes de su morfología. Echinococcus oligartus, útero racemoso, ganchos pequeños. Entonces, todos estos generalmente son, digamos, parásitos de animales silvestres, como zorros, a veces, por ejemplo, hay por el hemisferio norte puede haber incluso animales como búfalos, etcétera, que tienen estos parásitos, pero que búfalos no, el búfalo hace la hidatidosis más bien. Son zorros, otro tipo de perros, en general caninos son los que tienen estas técnicas, ¿no? Y entonces, o lobos también. Entonces, nosotros nos vamos a ocupar de este Echinococcus granulosus. Es raro ver en el hombre estos otros, sobre todo Echinococcus multiloculares sí se suele ver, pero son cosas raras, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dedicar a Echinococcus granulosus nada más. Bien, vamos a ver el ciclo. El ciclo lo mantiene como hospedero definitivo el perro. El hombre es un hospedero accidental, por eso es una zoonosis, ¿no es cierto? Y entonces el perro es el que va a tener esta tenia, como estamos viendo acá, que es el Echinococcus granulosus con su escólex, doble corona de ganchos, 3 prolóteas. Entonces acá va a formar estos huevecillos, las prolóteas graves, y elimina en las heces del perro estos huevos que son similares a los de Taenia solium o saginata. Y entonces tiene una cubierta radiada, el embrión hexacanto. El ciclo funciona así con el ganado principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Estos huevecillos deben ser ingeridos por el ganado. El ganado ingiere estos huevos con el pasto, puede ser cualquier tipo de ganado en realidad, pero los más comunes son el ganado ovino y el ganado bovino. Entonces estos van a ingerir estos huevecillos y llegan al estómago. Como siempre saben que estos huevos tienen que activarse en el estómago, pasan al intestino, eclosiona, sale el embrión hexacanto, y este embrión hexacanto con estos ganchitos se fija a la mucosa del intestino de estos animales.
Una vez que se ha fijado, emite sustancias líticas y penetra la mucosa hasta la submucosa, donde encuentra un vaso sanguíneo. Entonces, como es el aparato digestivo, encuentra un vaso sanguíneo, va a ir al hígado. El hígado es el primer filtro para estos embriones isacantos, o sea que muchos se van a quedar en el hígado. Otros van a seguir con su camino por la circulación, llegarán al corazón y del corazón van al pulmón. En el pulmón es el segundo filtro para estos animales. Y algunas veces, no se ha visto en el ganado porque no da tanto tiempo, pero en el hombre pueden regresar del pulmón al corazón y del corazón por la arteria aorta ir a cualquier tejido. Y entonces podemos encontrar estos embriones que van a desarrollar en cualquier tejido. Bien, pero en el ganado es fundamentalmente en el hígado y el pulmón. Entonces, una vez que llegan al hígado o al pulmón, este embrión isacanto, bueno, ya no es isacanto porque perdió sus ganchos, esta oncósfera comienza a vesiculizarse. ¿Qué significa eso? Que se forma una cavidad dentro de esta oncósfera y se llena de líquido y va creciendo. Crece, crece, crece hasta convertirse, miren, en una hidátea. Entonces, el embrión isacanto que entró, que es la oncósfera, llega al hígado, al pulmón y se vesiculiza y comienza a crecer en estos órganos para convertirse en una hidátide, que ya lo hemos visto, esta hidátide con sus dos capas y con escólex en su interior. Estos son escólex, por ejemplo. Bien, entonces ya está el ganado infectado. Cuando se beneficia el ganado, entonces sobre todo el ganado ovino, que puede ser beneficiado en la casa, ¿no? En el campo, porque el ganado vacuno generalmente va a los camales, ¿no? por su magnitud. Pero igual, si también es beneficiado en el campo, entonces el ganadero encuentra que estos hígados o pulmones tienen unas como bolsas de agua, como tumores líquidos, entonces no van a comer esos hígados ni pulmones, ni van a poderlos vender. Entonces, ¿qué hacen? Se lo dan al perro. Y generalmente crudo. Entonces el perro se come estos hígados gustosamente, ¿no? Y el hígado con las hidátides o los pulmones con las hidátides. Y entonces en el perro, ¿qué va a suceder? De cada protoescoles, que tiene cientos o miles de protoescoles, una hidátide, de cada protoescoles va a salir una, se vagina el escólex, acá como están viendo acá, es como se vagina, entonces se fija con sus ganchos y sus ventosas a la mucosa del intestino del perro y va a desarrollar el Echinococcus granuloso. Por eso que un perro puede contener cientos de Echinococcus. Entonces son pequeños, pero tienen muchos Echinococcus. Y estos van a después producir huevos que nuevamente van a infectar al ganado. O sea, hay un ciclo entre el perro y el ganado. Y entonces el perro tiene la tenia adulta, elimina huevos, estos comen los huevos, forman la hidátide, y las hidátides después van a ir como alimento al perro, y comen los protoescoles y hace la tenia. Pero el hombre, ¿cómo interviene? El hombre interviene como también si fuera un hospedero intermediario. Acá no es hospedero definitivo. Y entonces va a ingerir estos huevos que están en el suelo que ha eliminado el perro. Ustedes saben, el hombre tiene mucho contacto con el perro, entonces fácilmente se va a infectar con el perro, con los huevos que ha eliminado el perro en sus heces. Y entonces los huevecillos van a llegar al aparato digestivo del hombre, igual que en el ganado. Llega al aparato digestivo, se activa en el estómago, pasan al intestino, en el intestino se fija el embrión y se canta la mucosa, alcanza un vaso sanguíneo, se va al hígado, primer filtro, ahí se queda la mayor parte de quistes, de oncósferas, luego pasan otros al pulmón, luego algunos pueden quedarse en el pulmón y otros todavía seguir la circulación, regresan al corazón y por la circulación pueden llegar al cerebro, a los ojos, a la piel, al hueso. Hay muchos casos en diferentes lugares.
Entonces, eso es la hidatidosis. Claro que el hombre ya no continúa el ciclo porque se queda ahí. Entonces, el mecanismo de infección para el hombre sería pues ingerir huevos de Echinococcus granulosus en las heces de perro a través de alimentos, pueden estar contaminados con las heces de perro, o a través de las manos cuando juega con el perro, o el agua también puede estar contaminada con estos huevecillos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces repasamos un poco. Estamos hablando de hidatidosis, no de equinococosis. ¿Cuál es la localización entonces? En el hombre, esto es el hombre ya. ¿Cuál es la localización de este parásito? Hígado, pulmón. Y cualquier otro órgano, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el estadio infeccioso para el hombre? ¿Huevecillos? Muy bien, huevos de Echinococcus granulosus. Y bueno, ahí podemos repasar un poco. ¿Cuál es el estadio infeccioso para el ganado? ¿También los huevecillos? Muy bien, igual que el hombre. ¿Y cuál es el estadio infeccioso para el perro? Quistes hidatídicos. ¿Ya? Cidátides con protoescoles. Recuerden, tienen que ser fértiles para que continúe el ciclo. Con protoescoles. Si no, no se infecta el perro. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de infección para el hombre entonces? A través de las manos, verduras o agua sin hervir. El hospedero intermediario es el ganado, ¿no es cierto? Y ocasionalmente el hombre. Y el hospedero definitivo es el perro. Muy bien. Entonces, ven, este es el ciclo de esta parasitosis. Bueno, a ver, para repasar un poco, entonces, el perro, ¿qué es lo que tiene? El Echinococcus granulosus, ¿no es cierto? Elimina huevos, estos huevos van a los hospederos intermediarios, que es el ganado se infecta y va a desarrollar las cidátides en el hígado o en el pulmón. Y luego esas vísceras se las dan al perro y el perro va a formar nuevamente los gusanos estos, los equinococcus, a partir de cada protoescoles que ingiera en el esto. Mientras que el hombre va a ingerir también estos huevos y va a desarrollar también las cidátides en su organismo, ¿no es cierto? Entonces recuerden, el perro es el único que tiene Echinococcus granulosus. El ganado solamente va a tener, y el hombre también, las cidátides. ¿Listo? Entonces esto ya estamos repitiendo. Bien, entonces aquí tenemos, esto es el tejido normal, pues luego acá tenemos la capa adventicia, que es propia del hospedero. Acá tenemos la capa laminar, acá está la capa germinativa y acá están las vesículas prolíferas, ¿no? Y acá debe estar el líquido hidatidico. Veamos la patogénesis. En primer lugar hay un daño mecánico. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento de la hidátide en cualquier tejido va a causar compresión, va a causar daño destructivo también, porque va desplazando el tejido. Se va formando la capa adventicia y lógicamente el parénquima del hígado, del pulmón, se va a ver afectado por esto, por la ocupación mecánica de la hidátide, ¿no? Hay daño compresivo a veces contra un vaso sanguíneo, o puede ser que el crecimiento comprima, por ejemplo, un conducto biliar, ¿no? O un bronquio, entonces hay un daño compresivo evidente. ¿Hay daño inflamatorio? Aquí hay duda.
Porque algunos autores dicen que no hay daño inflamatorio, otros dicen que sí, pero es mínimo. En todo caso, cuando nosotros vemos la respuesta que están viendo ahí, lo que se ve es la capa adventicia, y la capa adventicia no son células inflamatorias, es decir, no hay macrófagos, no hay linfocitos, no hay neutrófilos, etcétera, no hay nada de eso. Lo que hay son células colapsadas, nada más. Entonces el daño inflamatorio prácticamente descartamos que existe un daño inflamatorio, salvo que se complique el quiste, entonces ya son otras cosas. Pero en el crecimiento de un quiste normal generalmente no hay un daño inflamatorio. ¿Y por qué? Porque tampoco hay una respuesta inmune adecuada. Hemos visto que si es que la capa laminar no se destruye, sigue siendo íntegra, entonces no hay salida ni de líquido ni de ningún estimulante para la respuesta inmune. El mecanismo de daño, esto es importante porque hay que saber cuándo el daño es mayor o menor en una hidatidosis. El número, lógicamente, en el hombre generalmente son pocos quistes y entonces mayormente no hay problema, pero si hay muchos quistes, entonces ya el daño va a ser mucho mayor, ¿no? La localización es también importante. Miren, esto es una hidatidosis cerebral y miren cómo ocupa el cerebro fácilmente, ¿no? Entonces depende con la localización. Si el quiste está localizado, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, a veces se suele ver, ahí no causa mayor problema, ¿no? La integridad de las membranas, hemos dicho, es importante. Miren, acá hay tipos de quistes, como por ejemplo este tipo 1, ¿no? Que es el hialino, que es el típico, que hasta sus capas germinativas, adventicias, y el líquido está completamente lleno acá, ¿no? Entonces ese es un quiste tipo 1 hialino. El tipo 2, acá ya tenemos problemas porque las membranas empiezan a colapsarse, ¿no? Hay un desprendimiento de las membranas. Ese es el tipo 2. El tipo 3 es el multivesicular. Bueno, esto ya es en algunos casos especiales, sobre todo cuando hay le vamos a llamar una infección secundaria. No infección, sino que se llama hidatidosis secundaria, que lo vamos a explicar luego. ¿Ya? Este es ya el tipo 4, que es heterogéneo. Miren, ya hay estructuras como que ya se puede, empieza a desintegrar, ya se empieza a calcificar, y el tipo 5 es el calcificado, ¿no? Entonces, miren, hay diferentes tipos, acá hay las imágenes también. Miren, acá está completamente límpido, aquí ya las membranas se están desprendiendo, están viendo acá, este es el multilocular, acá ya empieza a aparecer ecorrefringencia de calcificación y acá ya está calcificado completamente. Entonces la integridad de las membranas también es importante para que se produzca esto, ¿no? Y el tiempo de desarrollo también del quiste hidatidico. Bien, veamos la clínica, que es lo que más nos interesa desde el punto de vista médico. Miren acá, este es un quiste hidatico enorme que ocupa prácticamente todo el emittores derecho, ¿no? Y esta es su vista lateral. Vean, es un quiste, por eso es importante ver esta imagen para que ustedes vean y se den cuenta, no tienen que aprenderse de memoria los síntomas que puede tener una persona que está así, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, díganme, ¿qué síntomas tendrá una persona que tiene este quiste hidatidico acá en el pulmón? Ver, díganme, vamos uno por uno. Disnea. Disney, claro, está trabajando con solo un pulmón. ¿Qué más? ¿Habría algo más que se anime? Expectoración hemotoica. Muy bien, porque conforme va creciendo, va destruyendo vasos, va rompiendo vasos, y entonces esa expectoración es hemotoica. ¿Qué más? ¿Y cuál es lo más importante? ¿Cómo grita el pulmón? Apenas empiezas, ni siquiera tiene que llegar a este tamaño. ¿Qué síntomas era ese? Dolor torácico.
Claro, con este tamaño hay dolor, pero se están olvidando del síntoma más importante. Han dicho disnea, expectoración hematoica, dolor torácico, ¿qué más? ¿Qué es lo que ustedes tienen apenas tienen un resfrío o ya están saliendo del resfrío? ¿Qué manifestación tienen? Rápido, jóvenes, agilidad mental. Tos, pues, tos. El paciente tiene que tener tos con tremenda cosa aquí en el pulmón. Hay un estímulo del sistema nervioso y del pulmón y estimula la tos. Entonces la tos es lo primero que aparece. Entonces hay tos, después aparece expectoración hematoica, después empieza a crecer, ya se convierte en un problema disneico, o sea, hay una disnea. Y si nosotros vamos a palpar o hacer el examen físico de esto, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, vamos a la palpación. ¿Qué va a haber a la palpación? Una matidez tremenda, ¿no es cierto? No hay aire. En segundo lugar, las vibraciones vocales, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán las vibraciones vocales? Estarán aumentadas porque se transmite fácilmente el ruido. El murmullo vesicular, ¿cómo estará? Eso se tienen que saber. Murmullo vesicular. Disminuido. Claro, Ruido. ausente prácticamente. No hay murmullo vesicular en toda esta zona. ¿Por qué? Porque no entra el aire, ¿no? Y entonces puede haber algunos soplos también. Entonces, esto es un quiste hidratídico pulmonar, ¿no? Enorme. Doctor, entonces sería como un síndrome de condensación o algo Claro, así. sí, claro, es parecido, pero es pues una imagen enorme, ¿no? Pues es como un síndrome de condensación, tiene pues agua, células, todo. Acá es más bien una matidez tremenda, un murmullo vesicular, no pasa nada. Es, es el problema de estos. Además puede haber fiebre, también un poquito de fiebre, porque hay un proceso ya por la compresión de los vasos, de todo, y hay pues pectoración. Entonces hay una febrícula que puede haber en estos casos, ¿no? Bien. Esto es a nivel hepático, ¿no? Esta es una tomografía, vean. Acá hay 1, 2, 3 quistes hidratídicos. Pero este puede ser uno solo que está así con doble lóbulo. Entonces en el hígado también. Y en el hígado, ¿qué síntomas va a haber? Primero, hay un hepatomegalia. No porque el hígado ha crecido, sino porque esto desplaza pues al hígado y entonces aparece por debajo del borde costal, se puede palpar el hígado. Muchos quistes en el hígado pasan desapercibidos. Un quiste pequeño como este, por ejemplo, no se evidencia fácilmente. Pero después ya cuando empieza a crecer más, ya hay hepatomegalia, puede haber incluso ictericia, hay compresión de conductos biliares, puede haber dolor en el hipocondrio derecho. Entonces estas son manifestaciones ya de la clínica de un quiste hidratídico hepático. Miren este cerebro. Acá hay un quiste tipo 1 hialino enorme que ya se imaginan las manifestaciones que habrá pues aquí. Habrá trastornos motores, trastornos sensitivos, puede haber incluso convulsiones, etc. Miren, está desplazando la simetría de la masa encefálica. Entonces son cosas graves realmente. Este es un quiste hidratídico ocular, miren, se ve claramente. Una vez hemos visto algo parecido. Me llamó un oftalmólogo que es de mi promoción. Me dice, mira, me parece que es un quiste hidratídico. Era más pequeño, por supuesto. Y en realidad no era un quiste hidratídico, era una larva de garrapata que estaba recién formándose en el ojo, muy pequeñito, por supuesto, ¿no? Miren, este es hidratidosis ósea. Miren ustedes aquí, ¿no?
Acá vean la cabeza del fémur, vean completamente la cavidad cotiloidea, muy nítida, la cabeza también, o sea, está normal acá. Pero miren en este lado, todo está destruido, no hay nada. Acá hay un desplazamiento de la rama isquiopubiana. Miren cómo se ha desplazado acá, o sea, hay una fractura patológica. ¿Por qué? Porque la hidatis está en esta zona y ha comenzado a destruir que se llama todo el hueso. Cuando es una hidatidosis ósea, no se forma adventicia, eso tienen que saber. O sea que la hidatis se forma dentro del hueso y comienza a crecer por dentro del hueso mismo. Y entonces, al crecer, no forma adventicia, sino que la hidatis misma se va metiendo por las trabéculas del hueso. Eso y forma, pues, el paciente se va a dar cuenta de esto cuando tiene una fractura patológica, ¿no? De repente está caminando y se fractura. Entonces se toma una radiografía y miren todo lo que se encuentra. Entonces en el hueso también puede estar, ¿no? Bien, puede haber complicaciones, sí. ¿Y qué complicaciones hay? O sea, lo que les he mostrado es, digamos, lo común, ¿no? Que de hueso, ojo, cerebro no es tan frecuente como hígado y pulmón, ¿ya? Entonces miren esta complicación. Un paciente de sexo femenino de 6 años de edad, un niño, con antecedente de mal incremento pondoestatural, o sea, con un retardo en su crecimiento, que presentó un episodio de tos y hemoptisis, ¿no? Lo cual motivó su ingreso. A veces esta hemoptisis es importante, otras veces no, más es una expectoración hemoptónica. El examen físico la mostraba enflaquecida, es una niña, y en el examen pulmonar destacaba murmullo vesicular disminuido, lo que les estoy diciendo, respiración soplante y crepitaciones en base derecha. Bien, entonces se le toma una radiografía y miren, acá hay un quiste hidatídico que prácticamente ya se ha complicado. ¿Por qué? Miren, acá no está redondito, aquí hay las membranas están flotando en el líquido hidatídico. Entonces este ya se ha roto y generalmente estos pacientes, esta hemoptisis probablemente no era una hemoptisis, sino una vómica, que es lo que caracteriza una de las complicaciones. Entonces sale parte del líquido por la boca, ¿no? Entonces pueden salir membranas. La vómica entonces es una complicación importante porque se rompe el quiste hidatídico. O sea, la complicación es la ruptura del quiste hidatídico y se manifiesta a través de la vómica. La vómica es un vómito, pero que no es del intestino, sino es del pulmón. Entonces sale directamente a través de la vía aérea y el paciente siente que se ahoga, que no puede respirar y de pronto elimina con la tos una gran cantidad de líquido que es salado, por eso se sabe que es salado, y además con restos de membranas que muchas veces se eliminan así como pedazos de bolsa de plástico, ¿no? Así se ve estas membranas, pero acá están flotando. Entonces esto es lo que se llama el signo del camalote, que dentro del líquido hay una parte horizontal y ahí se ven las membranas que están flotando. Y el signo del camalote lo pusieron los argentinos, porque los argentinos tienen mucha hidatidosis, es una zona ganadera importante. Y entonces, ¿qué es el camalote? El camalote es un pedazo de tierra con pasto que se desprende en épocas de lluvia en la parte alta y entonces después comienza a bajar por el río y en el río de la Plata, ahí como es casi un mar prácticamente, se ven estos cúmulos como pequeños islotes de tierra con hierba y que a veces los pájaros incluso se paran ahí, ¿no? A eso le llaman el camalote. Y entonces por eso le pusieron el signo del camalote en el sentido de que se ve como que está flotando estas membranas. Igual acá, miren, este es el quiste que se ha roto y acá ven el signo del camalote. Ven, acá vean las membranas cómo se están desprendiendo
esta es una tomografía, ¿no? Ya están desprendidas las membranas. Y miren acá con mayor nitidez, todas las membranas se han desprendido de acá arriba. Y entonces esto aparentemente se hace ver como el signo del camalote. Esto más bien es una fotografía de otro paciente, por supuesto, y que vea aquí hay también una ruptura, se está saliendo, y acá está el líquido etílico completamente horizontal, ¿no? Probablemente las membranas están más abajo, no se ve, pero el líquido no se ha eliminado mucho, entonces el líquido está acá muy bien. Otra complicación es la hidatidosis secundaria. ¿Qué sucede? ¿Qué hemos dicho que pasa si un protoescólex cae en el intestino del perro? ¿Qué se forma? A ver, recuerden el ciclo, porque si no, ¿para qué avanzamos si no se acuerdan de eso? El Echinococcus. Muy bien. La tenia, el Echinococcus granuloso. Sin embargo, cuando un protoescólex cae en una serosa del hombre, en una serosa, ¿qué serosas conocen? ¿Qué serosas conocen? Ay, perdón un ratito, voy a traer un vaso de agua, a modo que van pensando. Bien, ¿qué serosas? La pleura. Muy bien, la pleura es una. Pero en la pleura difícilmente se forma una hidatidosis secundaria porque continuamente está en movimiento y ese movimiento impide. ¿Qué otra pleura? ¿Con qué otra serosa? Peritoneo. Exacto, ahí sí es donde se ve esto. En peritoneo, como es una cavidad, digamos, sin movimiento, o tiene un movimiento muy lento, entonces cada protoescolis que cae al peritoneo va a formar una nueva hidatia. Por eso se llama hidatidosis secundaria. Entonces, ¿cuándo sucede eso? En realidad la complicación es que se rompa un quiste hidatídico hepático hacia la cavidad pleural. Entonces, muchas veces hay algún trauma o a veces simplemente una presión un tanto exagerada del abdomen, o a veces la palpación. A veces los estudiantes de medicina quieren palpar un hígado con hidatidosis y entonces apretan fuerte y se puede romper el quiste hidatídico. Y entonces va a caer a la cavidad peritoneal todo el líquido y con protoescolex, por supuesto, ¿no? Porque es una hidatia y la hidatia tiene protoescolex. Entonces, esto hay que tener presente porque hay dos complicaciones en realidad. La primera complicación, ¿cuál va a ser? La primera complicación es que el
el líquido es muy inmunogénico. Y entonces puede sensibilizar a la persona bruscamente. O si ya esa persona estaba sensibilizada porque ese quiste ya se fraccionó y hubo salida del líquido hidratídico hacia los tejidos hepáticos, entonces el organismo ya reaccionó, ya tiene anticuerpos, ya hay todo el sistema de linfocitos y anticuerpos, inmunoglobulina E sobre todo. Entonces ya está preparado el organismo para reaccionar frente a esos antígenos que están en el líquido hidratídico. Entonces cuando cae el líquido hidratídico bruscamente en la cavidad peritoneal es como una esponja, absorbe rápidamente todos esos antígenos y se desencadena un shock anafiláctico. Entonces, una de las complicaciones es el shock anafiláctico. Ya saben ustedes, como cuando le ponen una penicilina a un paciente alérgico, se desmaya, hace broncoconstricción, vasodilatación, etcétera. Eso le puede pasar al paciente. Entonces hace un shock anafiláctico. Esa es una complicación seria cuando el paciente hace una ruptura del quiste hidratídico hepático. Ese es lo primero. A veces el quiste hidratídico no estuvo en contacto, entonces no hay esa reacción. Luego, los protoescoles que caen al peritoneo se pegan al peritoneo y cada protoescólex de la hidátide va a formar una nueva hidátide. Y entonces, ¿qué va a hacer? Al cabo de pocos meses, 6 meses más o menos, comienzan ya a notarse las hidátides dentro de la cavidad peritoneal que aumenta el volumen del abdomen. Entonces a esto tiene que ser intervenido, se interviene, se sacan las hidátides, a veces saca un lavador de hidátides de ahí, y bueno, antiguamente no había otra cosa que hacer, cerraban la herida operatoria y a los 6 o 8 o 10 meses otra vez se llenaba de hidátides. Y esto era así, permanentemente había que operar al paciente para sacarle todas las hidátides. Por eso le llamaban el cáncer blanco. Cáncer blanco porque no mataba al paciente, pero crecían estos tumores ahí, ¿no? Entonces estas hidátides pues cada vez crecían y crecían, y entonces en esa época era pues un problema serio. En este momento el tratamiento médico que ya existe ya mata a los protoescolex, entonces ya no se forma, una vez nomás lo opera y se le da el tratamiento médico y ahí se acabó el problema. Entonces miren, la ruptura del quiste hidratídico hepático ya nos está dando una complicación, es el shock anafiláctico. Segunda complicación es la hidatidosis secundaria, ¿no? Puede haber también otras formas de ruptura del quiste hidratídico para arriba, por ejemplo, ¿no? Y puede ser eliminado por un bronquio, o puede quedarse en la cavidad pleural. Y entonces esto ya, miren acá, en la cavidad pleural presiona al pulmón. Esto es un hidrotórax, se llama esto porque se llena la cavidad pleural de líquido, un hidrotórax, ¿no? Entonces, vean lo que sucede por la ruptura de un quiste hidratídico hepático. Bien, entonces esto es importante cuando sucede estas rupturas hepáticas. Acá es un varón de 33 años sin antecedente ni de interés ni alergias conocidas. Acude a un servicio de urgencia hospitalaria por dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho en unas 12 horas de evolución sin irradiación y que aumentaba con la inspiración y el movimiento. Entonces tenía un quiste hidratídico. Inicialmente presenta una tensión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Estaba febril, tenía dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho, con Murphy negativo. Mientras se esperaban los resultados de las pruebas analíticas y en la imagen solicitada, el paciente desarrolló un cuadro intenso de dolor en hipocondrio derecho acompañado de hipotensión, ras facial y prurito generalizado intenso, varios minutos de duración. Hipotensión, se estaba haciendo un shock anafiláctico. Ante este empeoramiento brusco se pautó una sueroterapia, se le puso oxígeno y alto flujo y corticoides intravenosos
remontando la tensión y desapareciendo el RAIS y el prurito, claro, en una reacción alérgica. Las pruebas complementarias obtenidas con posterioridad y que incluían hemograma, bioquímica, hemostasia, radiografía de tórax y electrocardiograma fueron normales. Se solicitó tomografía axial computarizada abdominal que objetivó en el segmento 6 próximo a la superficie hepática un quiste hidático bilobulado de 9 por 5 por 9 centímetros con imagen radiológica compatible con rotura del mismo. ¿Ven? Entonces, esto es un shock anafiláctico en estos pacientes con la rotura. Entonces ya hemos visto el shock anafiláctico, hemos visto la siembra secundaria y hemos visto, todavía no, vamos a ver acá, ¿qué otra complicación? A ver, no, entonces les voy a narrar otra complicación que es frecuente a nivel hepático. Un paciente se acerca al hospital general, acá en Honorio Delgado, porque había estado con mucho dolor abdominal y de pronto siente que necesita ir al baño urgente, va al baño y elimina, él dice diarrea, ¿no? Pero era agua, decía, comentaba, era pura agua, y de repente unas bolsas de plástico, según él refería. Y él estaba asustado porque decía, nunca he comido bolsas de plástico, ¿qué es lo que ha pasado? En realidad lo que pasó con este paciente es que tenía un quiste hidático hepático que se abre, que se rompe hacia un conducto biliar y es eliminado por el colédoco, y al pasar por el colédoco, la ampolla de Vater, ahí pues le causa intenso dolor tipo cólico porque las membranas se trataban de salir por ahí, pero lógicamente no es el espacio adecuado. Pero después, cuando ya se elimina todo el líquido por el intestino y salen las membranas del quiste. Entonces, prácticamente ese paciente se había autocurado, ¿no? Se había eliminado el quiste. Pero ¿cuál es la complicación que también se tiene que tener presente? Esa cavidad que deja el quiste hidático entra en contacto con los conductos biliares, y en los conductos biliares suele haber bacterias. Entonces entran las bacterias y se localizan allí y producen un absceso hepático, ¿no? Entonces, miren, tenemos las 4 complicaciones: shock anafiláctico, hidatidosis secundaria, ¿cuál es otra? El hidrotórax, por salida hacia el tórax, hacia la cavidad pleural, y en este caso el absceso hepático posterior a una eliminación del quiste hidático. Entonces, estas son 4 complicaciones que vemos a nivel hepático. A nivel pulmonar se suele ver también, vamos a ver, puede haber la vómica que ya les hemos explicado, ¿no? Que se elimina todo el contenido. También puede haber un shock anafiláctico porque entra en contacto todo el líquido con el epitelio bronquial, etc. Entonces puede haber también un shock anafiláctico. Luego, hidatidosis secundaria muy difícil, ¿no? Porque hemos dicho que el movimiento de la pleura impide que se formen las hidatis. Lo que sí puede haber es a nivel pulmonar es que se rompa el quiste hidático. Por ejemplo, si se rompe hacia un bronquio es lo que hemos dicho, la vómica o el shock anafiláctico. Pero otras veces se rompe a la pleura, no hacia el bronquio, sino hacia la pleura. Y en ese caso hay un hidrotórax, ¿no? El pulmón se colapsa, hay disnea, hay dificultad respiratoria marcada, ¿no? Porque todo el pulmón se colapsa porque se llena de líquido esa zona. Entonces hay un hidrotórax. Y otras veces hay más bien ruptura del quiste hacia el bronquio y hacia la pleura. Entonces, al haber una comunicación desde el bronquio hasta la pleura, se va a producir inmediatamente un colapso del pulmón porque se pierde la presión negativa. Y al perderse la presión negativa, el pulmón se pone como un muñón nada más, y eso se llama el neumotórax, que muchas veces se acompaña de hidrotórax. Entonces tenemos un neumohidrotórax. En ese caso, es una urgencia también, el paciente tiene mucha dificultad para respirar,
y se ha colapsado completamente el pulmón porque hay una comunicación entre bronquio y pleura, ¿no? Entonces el hidrotórax, el neumotórax, el hidroneumotórax son frecuentes pues en estos casos de ruptura de quiste hiatídico pulmonar. Como ven, son complicaciones severas en hígado o en pulmón. Bien, vamos a ver ahora cómo es el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, ya hemos dicho, ¿qué es lo que tiene el paciente? Tos con expectoración hemostólica, disnea, dolor torácico. Este es un quiste normal, digamos, que está en el tórax. Si está en el hígado, va a haber dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalictericia, ¿no? Esto es lo típico a nivel hepático. Sin embargo, muchas veces puede estar asintomático. Y se le encuentra los quistes hiatídicos cuando se le hace una ecografía por otro motivo y de repente ya se encuentra ahí el quiste hiatídico sin que haya dado síntomas. Las complicaciones, ya hemos visto, la vómica, el absceso pulmonar. Cuando se rompe un quiste hiatídico pulmonar hacia un bronquio, entonces sale con la vómica, el shock anafiláctico, pero como queda en contacto con los bronquios, entonces puede dar también entrada de bacterias a esa cavidad y se forma un absceso pulmonar, igual que en el hígado. Entonces tenemos absceso pulmonar, hidroneumotórax, shock anafiláctico, siembra secundaria, absceso hepático. Acá está un resumen de todas las complicaciones que se pueden ver a nivel de, digamos, de hígado y pulmón. Pero si es en hueso, la complicación va a ser fracturas patológicas, ¿no? Fractura patológica se habla cuando es una fractura que sin causa aparente. Bien. El diagnóstico imagenológico. La radiografía simple de tórax y la ecografía es bien útil. Por ejemplo, esta radiografía simple de tórax sirve muy bien y esta es una ecografía hepática, ¿no?, que permite ver en el hígado. Entonces, para pulmón, muchas veces una radiografía, usted está en un consultorio externo, en una provincia, una radiografía simple de tórax les permite ver ya el quiste hiatídico. Y una ecografía para el hepático, perfecto, porque la radiografía no les va a permitir ver el quiste hiatídico hepático. Entonces, una ecografía, que ahora hay ecógrafos en cualquier sitio, entonces está hecho el diagnóstico a nivel hepático y a nivel hepático y a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, miren, elementos de ayuda de estas exámenes auxiliares imagenológicos son simples, permiten hacer muy bien el diagnóstico de esta enfermedad. Claro que ustedes ya quieren saber para la cirugía, sobre todo, que si es necesario operar al paciente, entonces tendrán que ver en qué lóbulo, etcétera, ¿no? Entonces ya la localización exacta. Entonces la tomografía permite ver todos esos detalles. Y luego el diagnóstico ecográfico. Entonces tenemos diagnóstico clínico, diagnóstico imagenológico y ahora, bueno, el ecográfico, seguimos con el imagenológico. Es importante a nivel hepático porque nos va a haber diferenciación de quistes también, no solamente que ahí está el quiste, sino que nos va a diferenciar. Por ejemplo, son activos cuando la lesión es unilocular, la pared es visible, hay arenilla hidatídica. ¿Qué es la arenilla hidatídica? La arenilla hidatídica no es otra cosa que estos elementos que están dentro de la hidática. Como hemos visto, puede haber vesículas hijas, puede haber vesículas prolígeras, protoescoles, a veces ganchitos que se desprenden. Entonces, todo eso, si nosotros, por ejemplo, colectamos de un líquido hidatídico, de un quiste hidatídico de un animal, sacamos con una aguja y lo ponemos en un tubo de ensayo y lo movemos y dejamos en reposo, vamos a ver cómo empiezan a desprenderse o sedimentar todos estos elementos que son como puntos blancos y que se van al fondo. A eso le llaman arenilla hidatídica, ¿no? Entonces, en los pacientes, cuando se hace la ecografía, se puede ver esta arenilla. Entonces,
los ecografistas tienen digamos, un método para poder ver esa arenilla, porque lo paran al paciente e inmediatamente lo echan y con el ecógrafo pueden ver que se llama cómo se desprende estos puntos ecográficos, y a eso le llaman también el signo de la nevada, ¿no? Entonces, pero eso ya se ve cuando sobre todo el quiste hidratídico está empezando ya a descomponerse. Bien, entonces es posible ver la arenilla. En los quistes activos también hay múltiples vesículas hijas, se pueden ver esas vesículas hijas como imágenes ecográficas. Hay un transicional, ya las membranas se han desprendido, y entonces ya eso ya se nota también en la ecografía que se han desprendido las membranas, como lo hemos mostrado en una ecografía anterior. Y ya son inactivos cuando el contenido es heterogénico, ya no hay vesículas, hay el signo del ovillo de lana, quiere decir que acá ya se está empezando a calcificar las membranas, entonces se ve como un ovillo, ¿no?, dentro del quiste. El signo de la nevada, que les hemos dicho que es cuando se empieza a desprender ya estos elementos de la hidratia. Y finalmente puede haber calcificaciones también ya en un estadio digamos, muy antiguo, ¿no? Puede haber calcificaciones. Acá vean un quiste hidratídico, pero ya vean que aquí no se ve el líquido transparente, sino que acá hay una serie de elementos que se están desprendiendo, ¿no? Como el signo ya del ovillo prácticamente, aunque todavía hay como el signo de la nevada, pero ya empieza a alterarse completamente el quiste hidratídico. Pero acá todavía se ve estos puntitos como el signo de la nevada. Este es el diagnóstico inmunológico, más bien. Entonces hemos visto diagnóstico clínico, después el imagenológico y ahora tenemos el diagnóstico inmunológico. Podemos hacer el ELISA o la intrahemorreacción. La ELISA es una técnica que es muy sensible y da positividad. Sin embargo, es poco específica, como hemos visto, puede dar reacción cruzada cuando hay cisticercosis, cuando hay teniasis, cuando hay imunolipiasis, etc. Y la intrahemorreacción que solamente se usa para los casos de estudios epidemiológicos en la población, ¿no? Entonces se le aplica líquido hidratídico condensado intradérmicamente. Si hay una reacción más de medio centímetro, eso se llama la reacción de Casoni y da pues que esa persona tiene la enfermedad o ha tenido. No se usa para la parte clínica, sino más para la parte epidemiológica. La intrahemorreacción o reacción de Casoni. Luego el inmunoblot sí es muy útil para el diagnóstico inmunológico, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya están separados los antígenos y se ve el más específico. Aquí se detecta el antígeno B. Recuerden que en cisticercosis también hay antígeno B, ¿eh? Entonces ambos tienen el antígeno B y que es muy inmunogénico, y por eso la detección mediante el inmunoblot de este antígeno B pues nos da mayor certeza de diagnóstico. Bien, veamos la epidemiología de esta enfermedad. En primer lugar, hay hidratidosis de zonas ganaderas, ¿no? Eso es lo típico, lo que debe ser. ¿Por qué? Porque hay un trío que es el perro, el ganado y el pastor. Entonces, entre los tres se crea un ambiente de contacto muy íntimo en realidad, y entonces el ganadero, el pastor, que generalmente son jóvenes, van con su comida, digamos, su merienda para pastar el ganado. Entonces cuando comen se le acerca el perro, está ahí jugando con el perro y su ganadito está ahí alrededor. Entonces entre los tres se da una estrecha relación, ¿no? Sobre todo con el perro. Entonces pues son perros pastores que ayudan a cuidar el ganado.
Pero también tenemos hidatidosis de zonas urbanas. ¿Esto qué ha sucedido? Nosotros hemos estudiado este tema aquí en Arequipa varias veces. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el camal? Ahora han mejorado notablemente la infraestructura, la bioseguridad de los camales, pero antiguamente no. Entonces el camal era abierto, entraba toda la gente, entraban los perros, todo era, no había puertas, por supuesto. Y entonces, ¿qué sucedía? Encontraban un animal infectado con vísceras y las tiraban a un balde, por decir así, o a un depósito en general, porque el veterinario veía eso hay que descartar, si van, las tiraban a un cilindro o a un depósito. Eso no servía para después eliminarlas. En el interín de esto del beneficio del ganado, todos se descuidan y entonces entraban perros, saltaban y se sacaban un pedazo de esas vísceras infectadas. Y entonces, al comer estas vísceras del perro, que no era de zona ganadera, era del camal, de acá de la ciudad, entonces se infectaba. Pero no solo eso, sino que muchas veces estas vísceras se las sacaban los trabajadores del camal y entonces las llevaban al mercado y vendían estas vísceras para alimentar a los perros o para sus propios perros, incluso llevaban a su casa y alimentaban a los perros con estas vísceras crudas. Y lógicamente empiezan a aparecer en esa zona perros infectados con equinococos, que eliminan en sus heces los huevos de equinococos. Y estos huevos pueden ser ingeridos por los niños, por cualquier persona. Entonces se crea toda una hidatidosis alrededor de los camales, ¿no? Cosa que no debería de existir, por supuesto. Esto es entonces, por eso es que se indicó que estas vísceras inmediatamente deberían de incinerarse. Esto funcionó muy bien hasta que, por ejemplo, un año, me acuerdo, debe ser el año 84, por ahí, 85, que aparece, nosotros teníamos un registro de todos los casos de hidatidosis. Incluso había una señorita que trabajaba para el Ministerio de Salud, pero que siempre estaba en el laboratorio con nosotros. Y entonces ella anotaba a los pacientes, porque nosotros hacíamos la serología para el diagnóstico, y anotaba a los pacientes de dónde venían, todo. Y de pronto ella misma nos llama la atención y nos dice: miren, están viniendo casos de Totorani. Vino un caso y después otro caso. Y entonces, y después aparece otro más. Entonces ya nos preocupó. No sé si alguien de ustedes conoce Totorani. Es cerca de acá de Arequipa. ¿Alguien conoce? A veces los llevan en los paseos, en los colegios. Es camino a Moquegua, pero no por la carretera, sino por Omate. Y entonces es un lugar muy bonito, ganadero, y que tiene ahí un manantial donde se forma una piscigranja. Entonces ahí crían aleminos de truchas para llevarlos a otros sitios. Entonces eso estaba a cargo del Ministerio de Pesquería. Entonces el Ministerio de Pesquería hace un convenio con la municipalidad, porque son los encargados de los mataderos, de los camales, y les dicen que les vendan todas las vísceras malogradas para que no las incineren y además para que ellos las puedan utilizar como alimento para los peces. Entonces, muy bien, tenían una camioneta que después de la matanza se llevaban todas las vísceras malogradas en un cilindro con candado, todo con tapa, y muy bien, le llegaban ya a la zona de Totorani, los hacían hervir las vísceras y con eso preparaban el alimento para los peces. Pero conforme pasa el tiempo, ya se perdió el candado, ya las vísceras no tenían seguridad, llegaban a Totorani, algunas veces las hacían hervir inmediatamente, otras veces no, se quedaban al día siguiente, entonces el olor de las vísceras atraía a los perros de la zona y los perros se metían por debajo del alambrado y se sacaban las vísceras. Y por eso empezaron a aparecer perros infectados en esa zona que no tenía hidatidosis. Entonces fuimos a hacer el estudio, encontramos
que mucha gente ya tenía hidatidosis. Casi todos los perros, hicimos el estudio de los perros, casi todos estaban infectados. Entonces, miren cómo eso es una hidatidosis que no es, bueno, era una zona ganadera, pero que no tenía hidatidosis. Otra hidatidosis en zonas urbanas es lo que sucedió alrededor de las ladrilleras. Antes había ladrilleras cerca de las torrenteras de acá, entre Mariano Melgar y Miraflores, en Paucarpato. Ahora todas las ladrilleras se han ido hasta Yarabamba, pero antes estaban cerca de la ciudad y tenían sus hornos para hacer los ladrillos. Entonces ellos también le solicitaron al municipio que se llevaban las vísceras para quemarlas en los hornos y de esa manera tenían combustible, pero y también solucionaba el problema de la quema de las vísceras. Entonces lo mismo sucedió porque dejaban las vísceras ahí a disposición de los perros cerca de las zonas de torrentera donde hay muchos perros, y estos perros se infectaban y infectaban a los dueños y a todos los que estaban a su alrededor. Entonces miren cómo el descuido hace que se produzca una hidatidosis urbana, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Bien, para hacer un estudio de la hidatidosis en una localidad necesitamos algunos índices epidemiológicos que nos permiten valorar el estado de la zona, y también si vamos a aplicar un programa de control tendremos que ver los datos de base y después ver si el programa de control ha disminuido esos índices o permanecen iguales o incluso pueden aumentar. Entonces es importante tener en la epidemiología los índices epidemiológicos de hidatidosis. ¿Cuáles son estos? En primero, el índice de infección humana. El índice de infección humana lo calculamos haciendo serología principalmente, pero también ayuda la ecografía, la radiografía simple de todo. Entonces con esto podemos calcular, o intradermorreacción también, la reacción de Casson, podemos calcular el porcentaje de la población humana que tiene infección de hidatidosis. El índice de infección animal. Esto se determina por el examen de las heces del perro post-tratamiento. ¿Saben por qué? No se puede hacer un examen de heces del perro, porque el perro tiene varias tenias que eliminan huevos muy similares a equinococos, que también son similares a tenia solo o tenia saginata, pero el perro no tiene eso, pero tiene otras tenias. Entonces, cuando yo encuentro huevos de tenia SP, que lo llamamos, en las heces del perro, no sé si exactamente es equinococosis o es otra tenias. Entonces, es necesario darle tratamiento al perro con hay una droga que se llama adrecolina, ¿no? Esta droga es útil para matar las tenias y además las hace eliminar. Entonces hay que hacer con mucho cuidado, utilizar todas, digamos, las medidas de bioseguridad casi como si el paciente tuviera COVID, ¿no? Con mascarilla, con gorro, con guantes. ¿Por qué? Porque estas tenias, estos equinococos que está eliminando el perro, están llenos de huevos de equinococos. Entonces, si uno ingiere uno de estos huevos, se lleva la mano a la boca y se puede infectar y hacer un hidatidosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ay, perdón. Lo que le estaba diciendo es del índice de infección canina de los perros. El índice de infección animal se refiere al ganado, ¿no? Entonces, el índice de infección humana, serología, intradermorreacción, radiografía de tórax, ecografía. El índice de infección humana, examen de heces de los perros post-tratamiento. Y el índice de infección animal, este es del ganado. ¿Cómo podemos saber? No le vamos a hacer ecografía, radiografía al ganado, ¿no? Entonces el índice de infección animal se hace en los camales. Entonces cuando se mata el ganado, ahí el veterinario del camal tiene un registro de dónde viene el ganado, ¿no? Y cuánto de ese ganado está infectado. Entonces encuentra, por ejemplo, 30% del ganado infectado que viene de tal zona allá. Entonces ya sabemos el índice de infección animal de esa zona a través
del examen post-mortem de los animales en el canal, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 3 índices que son necesarios para poder hacer el estudio epidemiológico de una localidad. Bien. Entonces, el índice de infección humana, hacemos serología, imagenología. Casos hospitalarios también pueden ser, son reportados o le entraremos reacción. La infección animal, registro en camales, recuerden, ahí tiene el veterinario la obligación de examinar las vísceras y determina qué porcentaje del ganado está infectado. Y la infección canina, examen de heces post-tratamiento. Ahora, se ha encontrado que hay genotipos de Echinococos granulosos. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces, generalmente nosotros estudiamos ganado ovino, traemos el camal, vísceras infectadas de ganado ovino, o sea, vacas, y encontramos que tiene hidátides, pero infértiles. Entonces, algo raro está pasando, ¿no? Las ovejas en la mayoría sí son fértiles. Y entonces se ha hecho los genotipos. Mira, entonces, por ejemplo, el genotipo 1 está en ovejas, en el hombre, y es el más frecuente. Y es probablemente el que está haciendo toda la infección en el hombre, ¿no? En el genotipo 2, que son ovejas y humanos, también hay, pero también puede estar el genotipo 2. Entonces, en hombres y en las ovejas hay el genotipo 1 y 2. Circulan. Este es menos frecuente, el 2, y el 1 es el más frecuente. El 3 está en búfalos, el 4 en caballos, el 5 en bovinos, el 6 en camellos, el 7 y el 9 en cerdos, el 8 en ciervos, el 10 en renos. Entonces, estos son hospederos intermediarios. Los hospederos definitivos pueden ser los perros, como hemos visto, zorros, lobos, etc. Lobos de tierra, por supuesto, ¿no? Bueno. Y entonces, o a veces hay otros animales poco frecuentes, incluso los caninos, felinos también pueden tener equinococos, pero es menos frecuente, ¿sí? Entonces consideremos caninos principalmente. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo la profilaxis? Y esto que quede claro, porque a veces hay una confusión cuando hacen su guía entre profilaxis y control. El control es un término muy definido que significa disminuir la prevalencia de la infección a nivel de una comunidad, de una población, a límites que no tengan importancia en salud pública. Eso es control. O sea, es un trabajo a nivel de una población para disminuir los niveles de infección a niveles que ya no tienen importancia en salud pública, son esporádicos, ¿no? Porque si ya elimino todo, eso se llama erradicación. Mientras que la profilaxis es evitar que una persona, cualquiera de ellas, se infecte. Eso es profilaxis. Entonces, si yo no quiero tener hidatidosis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre lavarme las manos, sobre todo si he agarrado a un perro, si he agarrado verduras sin lavar, que pueden estar contaminadas, etc. Entonces el lavado de manos es el agua también es importante, el agua hervida. Hay gente que a veces toma pues de acequia o de río el agua, ¿no? Entonces en el río pues no sabe uno si es más arriba del río algún perrito infectado está defecando en el río y estos residuos van a venir por el agua del río, entonces uno se puede infectar. O las verduras, los perros pueden infectar, pues, como hemos dicho, eliminar en sus heces los huevos de Echinococos granulosos que contaminan el cultivo de estos alimentos. Y la otra, pues, es el perrito, ¿no? Hay gente que tiene mucho cariño a los perros, sí, pero es una mascota y hay que tener todos los cuidados adecuados. El perro, ustedes saben, defeca, no tiene papel higiénico, usa esta lengüita para limpiarse y después está tocando la boca de este niño o esta mujer. Y entonces es un
es un tema que cada vez se hace más frecuente porque el perro ya es parte de la familia, digamos, y entonces si es que el perro está infectado, puede transmitir la enfermedad, ¿no? El tema es que estos perros nunca coman vísceras crudas, ¿no? Bueno, ahora los perros son alimentados con alimentos ya preparados, entonces la posibilidad de que se infecten, ¿no? Pero antiguamente al perro se le cocinaba su almuerzo, su dieta diaria, y se utilizaba pues vísceras, a veces mal cocidas, a veces crudas, y es cuando se infectaban los perros, ¿no? Bien. Se ha lanzado ya hace mucho tiempo ya, estos debe tener unos 10, 15 años, una vacuna, ¿no? Contra esta enfermedad. Pero esta vacuna no es para uso humano, es para el ganado. Ustedes saben que la industria ganadera es muy importante, ¿no? Porque ellos pierden mucho dinero cuando el animal está con hidatidiosis. Un animal con hidatidiosis, en primer lugar, no produce lana adecuada, no produce la cantidad de leche que debería producir y la carne también está disminuida. Entonces, es importante para los grandes inversores esta vacuna y se está utilizando ya esta vacuna contra la hidatidiosis en el ganado, pero para el hombre no hay todavía esta vacuna. Por lo tanto, hay que tener la prevención, la profilaxis y el control adecuado, ¿no? Entonces, en el control interviene, digamos, la vacuna. ¿Qué más? El control a nivel de los camates. Cada vez las medidas de bioseguridad son más extremas, pero sin embargo todavía no se cumplen adecuadamente. Entonces acá debe haber un veterinario que esté examinando las vísceras. Todas las vísceras infectadas deben de ser eliminadas adecuadamente, incineradas, o ahora están echándoles algunos líquidos que las hacen ya que no se pueda comer y que además los colorea para que se sepa que esas vísceras no deben de utilizarse en la alimentación de los animales, ¿no? Yo le preguntaría, ¿qué pasa si una persona se come una víscera infectada? A ver qué dice. A ver, una pensadita. Uno se come una víscera que tiene protozoales. ¿Qué pasará? Forma el quiste. ¿Cómo? ¿Forma un quiste? ¿Cómo va a formar el quiste? ¿Cuál es el estadio infeccioso para el hombre para la hidatidosis? El huevo. ¿Y en la víscera hay huevos? No. Entonces, ¿qué pasará si uno se come protozoales? El equinococos, no, eso es solamente en el perro. ¿Se elimina tal y como está? Sí, se elimina, no pasa nada. O sea, porque el protozoales se fija en la mucosa del perro, pero el hombre no es hospedero definitivo, por lo tanto no va a desarrollar un equinococosis. No pasa nada, exactamente, se elimina con las heces todo y el protozoales se destruye después. Entonces, eso es importante. El hombre puede comer estas vísceras, pero a ver, imagínense, a ver, vayan a comer esto, un hígado, un pulmón lleno de esto. Nadie lo come, por supuesto, por el aspecto que tiene. Entonces, dentro del control es la alimentación de los perros, ¿no? Darles alimentos cocidos o que no contengan vísceras solo crudas, ¿no? Eso es lo más importante. Y la defecación del perro, que es muy difícil pues, en el control, ¿no? Los perritos defecan en cualquier sitio, entonces lo mejor es evitar que se infecten o darles tratamientos periódicos, ¿no? Entonces los veterinarios llaman desparasitación de perros, ¿no?
que no se utilice ese término para el hombre. Alguien empezó a usar ese término porque es inadecuado. En el hombre no se desparasita al hombre, porque no hay una droga que funcione para esto. Por ejemplo, acá yo le doy praziquantel y todas las tenias van a ser eliminadas. Eso es desparasitar al perro, ¿no? Bien. Y el tratamiento, pues, de estos perritos, como digo, con praziquantel, hay que darles a estos perritos cada cierto tiempo para que, bueno, ahora ya los perritos, estas mascotas son muy bien atendidas, les dan pastillas para cada 2 meses para las pulgas, para que no se les acerque las pulgas, le dan tratamiento para las tenias, bueno, para tratamientos para varias cosas. Entonces, bueno, eso disminuye, pero en el campo se sigue utilizando las vísceras para alimentar a los perros. Entonces ahí es cuando se produce la hidatidosis. Por eso la hidatidosis se da pues en estas zonas. Entonces, ¿en qué zonas tenemos alta prevalencia de hidatidosis? Como hemos dicho, Puno, Cusco, zonas ganaderas, en realidad de toda la Sierra Central, ¿no? Y en Cajamarca también niveles muy altos, porque son zonas ganaderas, y esta hidatidosis pues vino desde Europa, primero a la Argentina, al Uruguay, y de ahí trajeron ganado para mejorar la raza de acá, y lógicamente vino infectado, se infectaron los perros aquí en América, o en el Perú, se infectaron los perros y comenzaron a hacer que esta enfermedad sea cada vez más frecuente en nuestras zonas ganaderas. Bien, finalmente el tratamiento es quirúrgico cuando ya la edad está grande, sobre todo si es único, es un tratamiento quirúrgico, pero si ya son varios quistes y el tratamiento quirúrgico no es tan accesible, entonces tenemos que hacer el tratamiento médico. El tratamiento médico se da con albendazol, ¿no? Principalmente es el albendazol el que funciona para esta hidatidosis. Al principio se utilizó praziquantel, pero un mejor resultado ha dado el albendazol. Se da en series de 15 días y después se vuelve a repetir una segunda dosis. Y entonces el tratamiento médico está indicado cuando hay varios quistes, son pequeños, cuando es una hidatidosis secundaria. Recuerden, en esa complicación hay que darle, aparte del tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico. Y en el tratamiento quirúrgico, como hemos dicho, cuando es un solo quiste generalmente y es grande, entonces no es necesario. Sin embargo, un tiempo comenzaron a darle tratamiento médico antes del quirúrgico para que mueran los protiscoles acá. El problema del examen quirúrgico, el tratamiento quirúrgico, es que se pueda romper este quiste antes de salir. Entonces cae a la cavidad peritoneal y se puede producir una siembra secundaria. Entonces hay varias técnicas en realidad. Una de las técnicas es esta que hacía un cirujano, que es un cirujano de tórax del empleado del Seguro Social, que hacía pues el parto del quiste. Miren cómo sale todo el quiste. Y después nos los enviaba para que nosotros lo mostremos a los alumnos para hacer la práctica. Entonces sale completo el quiste. Sin embargo, otros no prefieren esto porque se puede romper. Entonces, ¿qué hacen? Antes de sacarlo, introducen una aguja con triple vía y entonces absorben todo el líquido hidatídico del quiste y luego por la otra vía le inyectan cloruro de sodio en solución salina saturada y entonces la solución salina mata a los protiscoles. Entonces hacen como un lavado y después sacan todo el líquido y se colapsan las membranas y entonces fácilmente se introduce la mano haciendo un plano de clivaje, ¿no es cierto? Y se saca todas las membranas. Esa es otra técnica para sacar también el quiste hidatídico. Entonces, ya esto es parte de lo que van a ver en clínica, cómo se hace la extracción de un quiste hidatídico. Pero como digo, antes estaba dando tratamiento, otros dicen, cirujanos dicen, no, cuando se le da el tratamiento, ya las membranas es más difícil de extraerlas, se pegan, etcétera, etcétera. Bueno, ya es parte de cirugía cuando hagan esto. Muy bien,
Entonces con esto terminamos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. Respecto al ciclo de vida me he confundido un poco. O sea, el hombre se infecta con el huevo y entiendo que solo va a desarrollar quiste hidatídico. Entonces mi pregunta era, ¿dónde se da este desarrollo de huevo a larva a quiste? ¿Y qué pasa con este quiste? O sea, ¿cuánto tiempo de vida? ¿Cuál sería el periodo prepatente o patente? Claro, el quiste, a ver, el hombre ingiere un huevecillo, ¿no es cierto? El huevo llega al aparato digestivo, tiene que pasar por el estómago para activarse. Cuando llega al intestino, este huevo eclosiona, un huevo que mide 35, 40 micras, eclosiona y sale el embrión exacanto que mide 30 micras. Este embrión exacanto se pega a la mucosa del intestino del hombre y penetra hasta encontrar un vaso sanguíneo. Una vez que está en el vaso sanguíneo, va a desarrollar, va a migrar hacia el hígado, que es su primer filtro, o hacia el pulmón o a otros tejidos. Pero cuando llega a estos tejidos, empieza a vesiculizarse. Esta vesiculización demora, pues, empieza a crecer la hidatia y se dice que crece 10 centímetros por año. O sea, no es una infección muy corta, demora muchos años en aparecer el quiste hidatídico. Por eso es que, y es muy variable, por eso no hablamos de un periodo prepatente, porque no es parte del ciclo. El hombre no es parte del ciclo. Se forma el quiste y ahí se queda el quiste, no va a desarrollar ni va a infectar a otro animal. Entonces, y en el ganado, ese periodo prepatente también es variable de cuándo beneficien al ganado para que le den al perro, ¿entiendes? Entonces, eso es muy variable el tiempo. Pero en el hombre, como digo, dicen así aproximadamente que crece 10 centímetros por año. Entonces, será por 1 centímetro por mes o menos medio centímetro por mes que va creciendo, se forma la hidatia completa. ¿Ya? Entonces el hombre se infecta con huevecillos y va a desarrollar la hidatia. Lo mismo sucede en el ganado. Pero en el ganado las vísceras son luego entregadas al perro. El perro sí se infecta por comer vísceras y va a desarrollar el Echinococcus granulosa. Si el perro come huevos de la tenia que él mismo tiene, no se infecta. Él tiene que comer las vísceras porque es hospedero definitivo. Y va a eliminar en sus heces huevos. Y esos huevos van a infectar al hombre o al ganado. No sé si te queda claro. ¿Sí? Sí, doctor, mejor. Entonces, doctor, yo no podría saber cuánto tiempo, por ejemplo, tendría la persona el huevo, sino ya solo por la clínica podría saber que ya tiene un quiste, ¿no? Claro. O sea, el huevecillo, la persona no va a saber que ha ingerido un huevecillo hasta que empiece a crecer la hidatia. Así de simple. El huevecillo lo comió, no se dio cuenta y se va a dar cuenta después de, qué sé yo, 4 o 5 meses, a veces 1 año o 2 años que tiene el quiste hidatídico. O a veces mucho más. Por eso los pacientes vienen con quistes enormes, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces ahí terminamos. Muchas gracias. Un favor. No se olviden